Buenas tardes, hoy día vamos a tratar el tema de redacción de la introducción. Mi nombre es Guido Bendezú, soy médico de profesión, tengo una maestría en informática biomédica y actualmente soy docente investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola y asesor de la SOCIEMS, SOCEMI de ICA y de la Veritas. Ok, respecto a la introducción, debemos mencionar que es una parte del cuerpo del documento. El documento tiene partes como el título, el resumen y también el cuerpo, ¿no? En el cuerpo está lo que usualmente conocemos como el INRIP, que es la introducción, el método, el resultado y la discusión. Vamos a hablar un poco de la introducción. Y ya vamos viendo que la introducción tiene una forma de un triángulo invertido, un embudo, ¿no? Y vamos a ver por qué es esto. Ok, primero, ¿qué es la introducción? La introducción es una sección del cuerpo del artículo, la cual incluye información que es de relevancia para tanto los lectores como para los editores o los revisores pares del documento, y es importante porque en esta sección nosotros presentamos la motivación por la cual se hace el estudio, y eso también incluye describir por qué hacemos el estudio, cuál es la importancia de hacer esta investigación o de que esta investigación haya sido realizada. Y aquí lo que debemos recordar es que, al igual que el título y el resumen, esta sección del documento sirve como un enganche para el lector, es decir, uno tiene que poner mucho esfuerzo en que la introducción esté redactada de una forma adecuada para que el lector tenga interés de leer el resto del documento. Vendría a ser como una oportunidad para generar una buena impresión acerca de su trabajo, una buena primera impresión. Como lo menciona el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, la introducción sirve, por lo que hemos mencionado, ¿no?, para presentar antecedentes del estudio y señalar específicamente cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la investigación. ¿Qué debe incluir una introducción? Lo primero, debe incluir un contexto para orientar a los lectores que no estén tan familiarizados con el tema, sin exagerar, el contexto necesario. Mencionar cuál es la necesidad del estudio. En este punto, lo que debemos tener en cuenta, y es un error que se ve mucho cuando uno revisa como par los artículos, es de que no se expone claramente cuál es el gap. En inglés o en español vendría a ser la brecha, en este caso la brecha de conocimiento. Se entiende que el trabajo va a intentar responder totalmente, difícilmente totalmente, pero al menos parcialmente, una brecha, es decir, algo que no se conoce hasta el momento, sobre un tema en específico. Y adicionalmente en la introducción se debe mencionar qué es lo que se va a abordar, ¿no?, cuál ha sido la intención del estudio y cuál es el objetivo del estudio finalmente. Entonces la introducción tiene la forma de un embudo, que es lo que deben recordar, ¿no? Más ancho al inicio y termina delgado. Esto es porque la introducción debe estar escrita de general específico, como el embudo. Inicialmente nosotros vamos a aperturar la introducción señalando el contexto o la información que nos permite contextualizarnos con el estudio, y concluimos con el objetivo del estudio. Entonces, ¿qué puntos claves hay aquí? El contexto debemos recordar que es útil para el lector, también para los revisores y los editores a la revista que nosotros decidamos mandar el artículo para publicación. En el contexto debemos dejar claro cuál sería el área del estudio y qué se conoce del tema, qué es lo que conocemos, el gap, que es la siguiente parte, la brecha de conocimiento, que no sabemos. Y es lo que vamos a responder a través del estudio. El objetivo del estudio, que es lo que se realizó en el estudio, se puede presentar de tres formas usualmente. Una es en forma de pregunta, se buscó evaluar si existe relación, y esa es una pregunta a modo de hipótesis, que no es tan común en medicina, pero de repente se trató de evaluar la siguiente hipótesis: si es que tal factor se asocia con tal variable de respuesta. O también se puede presentar en planos infinitivos, que suele ser el modo más común en medicina, que es
y el objetivo del estudio fue determinar la relación entre tal y tal. Entonces, si vemos aquí como un ejemplo, el contexto, que vendría a ser lo primero que mencionamos, que vendría a ser la parte ancha del embudo, la necesidad del estudio, y en esa necesidad exponemos que se conoce tal situación, pero se desconoce tal situación. En task vendría a ser cuál es la tarea que se realizó. Entonces, en este caso, los autores de esta introducción lo que dicen es: se hizo tal situación o se realizó tal cosa para el objetivo, que es con lo que finalmente concluye, que vendría a ser la parte más delgada del embudo. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para realizar una introducción satisfactoria? Lo primero y más importante es leer las introducciones para el autor de la revista Meta. La revista Meta es la revista a la cual nosotros hemos decidido mandar el artículo. Usualmente uno tiene en mente una primera revista, pero muchos grupos lo que hacen es decidir 3, 5 revistas que potencialmente serían interesantes en las cuales publicar. Bueno, uno decide cuál es la revista Meta y uno revisa las instrucciones para el autor de esa revista. Algunas revistas tienen instrucciones específicas respecto al contenido o respecto a la extensión que puede tener una introducción, o tienen sugerencias de los editores de esta revista acerca de qué forma o cuál sería la extensión del contenido en la introducción. Entonces siempre es importante revisarlo, y también revisar de artículos previos recientemente publicados en esta revista cuál es el estilo que tienen ellos de presentar la introducción, para que nos sirva de guía. Otra herramienta es utilizar listas de verificación, y esto va a depender del tipo de artículo que nosotros estemos escribiendo. En base al diseño de estudio, por ejemplo, y también debemos usar correctores respecto a la sintaxis y gramática del documento. Entonces, los procesadores del texto, si estamos escribiendo en inglés, una herramienta gratuita buena es Grammarly. Otro corrector podría ser emplear pares, y en este caso serían personas que nosotros conozcamos, que también investiguen y tengan experiencia en publicación, que puedan darle una leída al documento antes de que este sea enviado a una revista. O de repente tenemos algún asesor que puede ser un médico muy conocedor en el área que estamos trabajando, o de repente un investigador reconocido en esa área, o simplemente un investigador con experiencia en publicación, ¿no? Además, otro corrector suelen ser personas que están fuera del campo de estudio, ¿no? Una de las situaciones que vamos a ver es de que idealmente en la redacción científica debe en lo posible evitarse el uso de demasiados tecnicismos, porque como la intención de la publicación científica es que sirva como recurso para el desarrollo de nueva investigación, es importante que el documento sea fácilmente leíble por personas con otros backgrounds, ¿no? con otra formación. Entonces, si una persona de repente de otro campo, quizás ingenierías, puede entender cuál es el objetivo de tu estudio y cuál es la necesidad o el propósito de tu investigación leyendo tu introducción, seguramente tu introducción está bien hecha, ¿no? Ya que es fácil de entenderse. Entonces revisamos la introducción, cuáles son las instrucciones para el autor, cuáles son las consideraciones que te dan. Por ejemplo, en la revista Acta Médica Peruana te dice de que debería ser usualmente menos del 20% de la extensión del artículo. Listas de chequeos. Si por ejemplo hemos hecho un estudio observacional, de repente un caso y control, o un estudio de cohortes, un estudio transversal, podemos usar la lista de chequeos STROP, que nos da o nos indica qué debemos incluir como parte de la introducción del artículo. Si fuera un ensayo clínico, de repente Consort igual no te señala qué es lo que debes incluir, y uno hace el check, ¿no? Dice sí, estoy incluyendo esa información, o no lo he incluido, lo termino de incluir en mi documento. Igual para las revisiones sistemáticas, por ejemplo, es el Prisma. En la revista Medicina Experimental sacamos algunos ejemplos. En este caso vemos, ¿no? Tenemos el título, los autores, y luego viene la introducción. Y en el primer párrafo los autores señalan el contexto del tema que están tratando, ¿no? En este caso hablan de la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes 2, dislipidemia y síndrome metabólico, cómo esto se presenta en países en vías de desarrollo, y mencionan información acerca de algunos índices, y en este caso señalan que los parámetros más empleados son el índice de masa corporal, el ICA,
Esto es el contexto, y en este contexto ya vemos que los autores están colocando información de lo que se sabe acerca del tema. Luego exponen que no se conoce una información, y eso es lo que hemos mencionado como el gap, la brecha de conocimiento. Y finalmente establecen el objetivo del estudio, ¿no? Por ende, el objetivo del estudio fue compararnos, usando infinitivo, que es lo usual en medicina. Otro ejemplo, vemos que esta es una introducción más breve respecto a la anterior. Expone el contexto, expone qué se sabe, qué es lo que no se sabe. Sin embargo, se carece de datos clínicos de pacientes que están siendo tratados por EPOC, y eso vendría a ser la brecha de conocimiento. Y finalmente el objetivo. Entonces vemos que se cumple en el primer y en el segundo escenario, que los autores empiezan la introducción exponiendo información más general, que vendría a ser el contexto. Luego mencionan acerca del tema en específico que estamos tratando en esta investigación, lo que se sabe, luego lo que no se sabe, y finalmente cuál es el objetivo del estudio. ¿Cuáles son las recomendaciones al momento de escribir la introducción? Primero, no existe establecida una recomendación sobre en qué momento escribir la introducción. Uno pensaría que, bueno, si el documento se escribe introducción, material, resultado, discusión, introducción debería escribirlo antes del método, o antes de presentar los resultados y antes de la discusión. En realidad, eso no se tiene establecido qué opción es mejor. Algunos recomiendan incluso escribir la introducción al final del documento, cuando uno ya ha leído todo acerca del tema, porque eso facilitaría hacer la síntesis y colocar únicamente lo necesario para contextualizar y brindar información precisa en la introducción acerca de lo que se sabe y no se sabe acerca del tema que hemos tratado en la investigación. Pero, como les menciono, no hay algo establecido. Habría que consultar entre ese equipo cuál es la forma de trabajo que le resulta más conveniente al momento de redactar el documento. Se debe revisar las instrucciones de autor, esto es obligatorio. La extensión se menciona que no debe ser mayor al 25% del documento, y usualmente eso se termina estructurando en 3 a 5 párrafos, ¿no? Básicamente el primer párrafo es contexto y qué se sabe, segundo párrafo qué no se sabe, y en el tercer párrafo expresar el objetivo del estudio. Puede tener una mayor extensión en párrafos o no, pero lo ideal no es no darle tanto contenido en extensión de palabras. Algunos mencionan que un máximo debería ser 800 palabras, teniendo presente que la mayor parte de revistas te piden para un artículo original 3500 palabras. En las revistas top de mayor factor de impacto, la gran mayoría tiene documentos con introducciones que no suelen pasar de 500 palabras. Entonces, no hay algo preciso, pero lo ideal es que no se excedan en el número de palabras al momento de redactar la introducción, dado que es necesario disponer de un número de palabras para expresar adecuadamente cuál fue la metodología del estudio, cuáles son los resultados y cuáles son la discusión. Todavía tenemos 3 secciones importantes, ¿no? Quizás la más importante es los resultados y también la metodología, porque en la metodología tenemos que ser muy explícitos en cuanto a cómo se realizó el estudio, por un tema de que uno debe aportar la información necesaria para que cualquier persona que lea el documento esté en la capacidad de evaluar la calidad de la metodología empleada, para luego poder concluir acerca de las conclusiones a partir de los resultados del estudio, y también para que con la información necesaria en la metodología ese estudio pueda ser replicable. Entonces, teniendo en cuenta que hay secciones que requieren tratarse, quizás la introducción no sea la sección en la cual se requiera mayor empleo del límite de palabras que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. De ahí hay un acrónimo que está en inglés, que es KISS, que quiere decir Keep It Simple and Short, que básicamente te describe de que debe ser simple la redacción y abreviada, concreta. No establecer o escribir de forma abstracta, dado que esto no es poesía. Lo que se intenta es de que el mensaje no sea ambiguo, que el mensaje sea preciso. Y para leer esto, una de las formas es usar oraciones activas. Las oraciones activas tienen la ventaja de que suelen
ocupar menos palabras que cuando uno escribe oraciones en voz pasiva, y también disminuye la probabilidad de que el mensaje sea ambiguo. Entonces las oraciones activas tienden a tener un mensaje más claro y en un menor número de palabras, así que son recomendables. El estilo de redacción debe ser formal e impersonal. Formal, no usar jergas coloquiales, pero también debemos precisar que lo ideal es no usar jergas o jergas técnicas que se le conocen, ¿no? Tecnicismos, dado que, como se mencionó anteriormente, lo importante es que personas de diferentes antecedentes profesionales o de estudios puedan entender el documento. Respecto al tiempo, se suele mencionar de que se puede usar tiempo pasado y presente. Pasado cuando describimos hallazgos de estudios previos, y esos estudios previos pueden ser de autores de literatura acerca del tema o de los mismos autores del propio documento. O presente en caso de que se describan hechos, ¿no? Un hecho, por ejemplo, es decir, cuando hablamos de la teoría o de la ley de la gravedad, por ejemplo, es decir, hechos científicos que están comprobados o que se reconocen como teorías, se puede hablar en presente. O afirmaciones que son verdad en todos los escenarios, ¿no? Como por ejemplo, el Perú es un país que está en Sudamérica, entonces eso se puede escribir en presente. Ya hablamos de las jergas técnicas, evitarlas en la medida de lo posible. Recordar que la introducción no es una revisión de literatura. Y este es uno de los grandes problemas cuando los autores que no tienen tanta experiencia en publicación mandan un artículo en una revista, porque usualmente se tiene la formación de las tesis en las cuales las introducciones suelen ser gigantes y prácticamente son un estado del arte o una revisión acerca del tema en estudio. En realidad, lo que se busca en la introducción es ser concreto y colocar la información suficiente para poder dar el contexto. La información mínima indispensable para contextualizar al lector. De igual forma, se tiene que tratar de usar pocas referencias. Muchas revistas establecen límites de referencias, 30, 35, 40 referencias. Entonces recordemos que una vez que nosotros tenemos nuestros resultados, vamos a, en la sección discusión, vale la redundancia, discutir los resultados, ¿no? Tratar de darle explicación por qué encontramos los hallazgos que hemos tenido, cómo se comparan esos hallazgos con estudios previos en la misma realidad o de repente en otros países o en contextos similares o en el contexto mundial. Todo eso demanda texto y también demanda referencias para poder hacer estas comparaciones. Y dado que la introducción en realidad tiene la utilidad de contextualizar al lector y decir qué se sabe y qué no se sabe de forma precisa, en realidad aquí lo importante es tratar de usar la menor cantidad de referencias posibles y guardar estas referencias para la discusión sobre todo. Entonces, no es necesario que emplee tantas citas para expresar un mismo punto, y de repente algunas citas o existen algunos artículos de revisión que ya recogen la información de esos artículos y de repente solo citaríamos el artículo de revisión para tratar de emplear un menor número de referencias. Y eso también lo mencionamos anteriormente. En medicina usualmente el objetivo se suele presentar en forma de infinitivo, ¿no? Determinar, asociar, y suele ir en el último párrafo de la introducción. Entonces, recapitulando, la introducción es una parte del artículo científico que sirve como gancho para el lector y es un panorama inicial de lo que va a tratar el documento. Por ello es importante ponerle esfuerzo en su redacción, dado que una introducción mal redactada puede desalentar al lector a continuar con la lectura de nuestro documento, por más bueno que los resultados o la metodología empleada en el estudio haya sido. ¿Qué puntos a describir? El contexto, señalar qué se sabe hasta el momento, qué no se sabe, que vendría a ser la brecha de conocimiento y es parte del problema del estudio, y señalar cuál es el objetivo, ¿no?, del trabajo y su importancia. Se hizo esto debido a que los resultados de esto o establecer esta relación serviría para esto. Tiene una forma de embudo, vamos de general a específico, vamos desde el contexto y terminamos con el objetivo del estudio. Y recordemos siempre que la introducción debe mantenerse KISS, simple y concreta. No escribir información adicional, sino escribirla
información suficiente y necesaria para poder darle al lector un contexto, decirle qué se sabe del tema de estudio, qué no se sabe y cuál fue el objetivo y cuál es la importancia del estudio que se está realizando. Y bueno, eso fue todo. Si necesitan algún tipo de información acerca de esta exposición o alguna consulta, me pueden escribir a mi correo personal. Gustoso por ahí les puedo responder. Muchas gracias.